Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Rosman Alvarado. Es licenciado en Educación Musical, egresado de la excelentísima Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela. Y es magíster cientiario en musicología latinoamericana, egresado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, una de las universidades más prestigiosas de Venezuela. Ha sido invitado a diversas ponencias académicas dentro y fuera de Venezuela. Desempeñó funciones como director de la Coral Infantil y Juvenil del Conservatorio de Música de Aragua, Venezuela, y la Orquesta de Flautas Dulces, siendo a su vez profesor de la Cátedra de Música Antigua y de Cámara de la misma institución. Ha realizado diversos talleres nacionales e internacionales de pedagogía musical, dirección coral y música antigua. Bienvenido, Osmar. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Pastora, por la invitación. Y bueno, un placer verte. Tenía ya algún tiempo que no te veía. Y bueno, nada, encantado de estar compartiendo contigo. Y bueno, sorprendido también del programa. Y bueno, bien. Muchísimas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a ti porque sé que será un programa que edificará a muchísimas familias, ya que tú te dedicas mayormente a trabajar con niños. Sí, sí. Trabajo principalmente desde hace muchísimo tiempo. Trabajo con niños de diferentes edades. De hecho, cuando empecé en la universidad, tomé como la determinación de irme un poco por la rama de la pedagogía musical a nivel de educación preescolar. Y esos fueron mis inicios, ¿no? Dentro del campo pedagógico, esos fueron mis inicios. Claro, anteriormente empecé el estudio formal de la música, pero a nivel de formación pedagógica, me inicié trabajando con niños muy pequeños. Empecé a trabajar con niños desde maternal hasta 6 7 años aproximadamente. Entonces allí, bueno, agarré bastante formación. Tuve muy buenos maestros de educación musical en el Conservatorio de Música en Maracay, en el estado de Aragua. Y bueno, recibí mucha orientación en ese sentido y esos fueron mis inicios, ¿no? He estado en contacto con los niños desde que comenzó mi carrera. Nunca pensé realmente que me iba a orientar principalmente hacia el trabajo con niños. O sea, fue algo que fue surgiendo de manera progresiva porque verdaderamente que yo no lo tenía en cuenta. Yo entré al conservatorio y yo pensaba que yo iba a trabajar como concertista o iba a dar conciertos. Claro, empecé a dar conciertos, pero con grupos de niños, Ah, qué no yo bonito. solo. Okay. Entonces ya ahí me empecé a dar cuenta de que, bueno, creo mucho en los temas energéticos, que la energía iba por ese lado. Qué bien. Cuando tú hablas de que comienzas con niños tan pequeños como preescolar, Sí, bueno, empecé a trabajar con niños desde maternal, o desde sea, maternal, desde maternal. imagínate. Wow. Sí, eso fue también algo que me tomó por sorpresa porque no tenía ningún tipo de experiencia trabajando con esas edades. Eran niños de 6 meses, de 6 7 meses. ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, ahí tuve que estudiar mucho. Tuve que estudiar mucho porque ya tenía el primer año que yo empecé a trabajar en pedagogía a los 19 años. Empecé a trabajar en un preescolar en Maracay que me quedaba muy cerca del conservatorio. Bueno, gracias a Dios me surgió ese trabajo porque fue el sustento para yo poder pagar mi carrera universitaria en Valencia. Y bueno, no tenía realmente mucha formación y ahí fue donde realmente empecé a preocuparme más por la, por la educación musical. Entonces empecé a hacer talleres, empecé a entrar en contacto con personas que tenían mayor experiencia que yo, trabajando con niños de edades muy pequeñas, o sea, niños muy pequeños. Y bueno, ahí empecé a formarme y empecé a darme cuenta de las grandes diferencias que existían entre cada una de las edades. Empecé a desarrollar metodologías, empecé a conocer mejor las metodologías de enseñanza de la música, empecé a adentrarme en esas metodologías y empecé, por supuesto, a aplicarlas. Y en la práctica uno se va dando cuenta de cuál va siendo la evolución del niño con respecto a la aplicación de esas metodologías de enseñanza. Entonces, bueno, con los niños más pequeños de 6 7 meses funcionaban algunas metodologías. Ya a medida que tú ibas progresando en las edades, ya otras metodologías iban siendo más importantes. Entonces, bueno, ahí me fui haciendo de mis herramientas, ¿no? De trabajo.
para poder entonces meterlos a ellos dentro del campo de la música. Entonces, bueno, utilicé mucho la metodología de Dalcroze, la metodología de Kodály, que me sirvieron muchísimo. La metodología de Orff también, la Martenov. Trabajé también con el método globalizado, en donde tú tomas con el Willems, también trabajé mucho, donde tú vas tomando diferentes metodologías de enseñanza y vas entonces integrando diferentes elementos a la clase. Entonces, claro, también tuve una excelente maestra. Yo me formé con una profesora, hice varios años de kinder musical en el conservatorio con la profesora María Herrera. Ella, bueno, tuvo una formación excelente también a nivel de pedagogía. Y posteriormente empecé a estudiar con Isabel Mester, que también eran una de las mejores profesoras de educación musical con las cuales yo me he podido encontrar, ¿no? Y bueno, con ellas afiancé las cosas que iba aprendiendo en la universidad porque ellas tenían algo que yo en ese momento no tenía, que era la práctica de muchos años, Ya. que era la experiencia de muchos años, yo no lo tenía. Entonces, claro, eso pues me permitió entonces meterme un poco mejor en el ambiente laboral. Oye, pero cuando tú hablas de edades tan tempranas como 6 meses, Sí, ¿cómo puedes poder trabajar con un bebé de 6 meses la música? Porque cuando uno está embarazada, los médicos sugieren, oye, pon música clásica y esto sí, sí, para que sí. el niño se vaya, primero se relaje, siempre sea un niño como tranquilo y tengas un embarazo muy sereno, ¿no? Hacen muchísimas recomendaciones los obstetras en cuanto a escuchar música en el vientre de su madre, Sí, ¿no? sí. Pero ya luego, en 6 meses, que ya el niño pues ya no, obviamente no está en el vientre, sino que hay alguien que le está enseñando la música, ¿cómo puedes trabajarlo? Bueno, mira, yo al principio no tenía idea. Yo dije, bueno, yo de verdad que yo no sé cómo voy a asumir esto. De verdad que la primera clase que tuve con los niños de 6 meses para mí fue terrible porque yo iba muy nervioso, porque yo no sabía cómo asumir aquello, o sea, que eran unos niños que estaban gateando. Los bebés. Entonces, sí, entonces yo me acuerdo que en ese salón de maternal estaban las asistentes y las cuidadoras, y entonces me acuerdo que estaba entrando yo a la clase y yo estaba blanco, o sea, porque yo estaba acostumbrado a trabajar con los niños de 5, 6 y 7 años, Claro. pero cuando me mandan a los niños de maternal, al otro, porque fue en el segundo año lectivo de trabajo que yo empecé con eso, que la directora, que era chilena, la señora Marixa Benavides, que le agradezco muchísimo a ella, porque ella realmente también fue como un motor, ¿no? Porque yo empecé yo era muy tímido. A los 19 años yo era muy tímido, era muy, muy inseguro. Y entonces ella, no sé, veía como una potencialidad en mí para la pedagogía, que realmente la vio, o sea, ella la intuyó, ¿no? Entonces me dijo, para este año, cuando comencé el año, vas a trabajar con los niños de maternal. Wow. Entonces yo me quedo así como que, pero yo nunca he trabajado con los niños de maternal, señora Marixa. Me dice, ella es chilena, bueno, imagino que todavía tengo tiempo que no tengo contacto con ella. Me dice, sí, vas a trabajar con los niños de maternal y bueno, ya te están esperando. Me dice, no, yo le digo, bueno, Dios mío, yo me encomiendo a Dios porque de verdad que no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, esa primera clase fue un poco desastre porque los niños se me dispersaban, lloraban y entonces yo decía, bueno, esto tengo que resolverlo de alguna manera. Y empecé a trabajar con esquemas rítmicos. Entonces, uno de los mejores elementos para trabajar con los niños de 6 meses es trabajar con esquemas rítmicos y recitados rítmicos y empezar a trabajar con diferentes tipos de estímulos auditivos para que ellos vayan entonces, claro, como la cadena de huesecillos, el tímpano y toda la estructura auditiva se está formando en ese momento, necesita mucha estimulación. Entonces, las estimulaciones visuales sí son importantes, pero las estimulaciones auditivas son aún más. Entonces, porque bueno, el oído tiene ahí una conexión muy importante con el cerebro, ¿no? Igual que todos los sentidos, pero el oído principalmente tiene una conexión muy importante, sobre todo a esas edades. Entonces, bueno, empecé yo a trabajar, me llevaba mis instrumentos, me llevaba la flauta, me llevaba el cuatro, me llevaba la guitarra y empecé a darme cuenta de que ellos empezaban a tranquilizar y empezaban a focalizar la atención cuando ellos escuchaban diferentes tipos de sonidos y secuencias melódicas o secuencias armónicas. Entonces ahí empecé a agarrarle como la vuelta, ¿no? Al asunto de la clase. Entonces, bueno, al final fue tan interesante lo que fui observando que ellos lograron al final del año hacer una presentación. No. Los de 6 meses, claro, estábamos con las cuidadoras y todo, o sea, eran 8 niños o 8 o 9 niños,
y algunos estaban cargaditos, o sea, estaban muy pequeños. Ah, Pero los que podían por lo menos incorporarse, porque en ese momento, bueno, hay un proceso de desarrollo cefalocaudal, proximo-distal, o sea, se están formando las estructuras corporales, el niño está aprendiendo hasta sentarse, está el desarrollo de la motricidad fina, la motricidad gruesa, sobre todo la motricidad fina, que en ese momento se está como ejercitando mucho en ellos. Entonces, claro, ya al final de la clase ya se observaba una evolución. Ya ellos podían por lo menos recitar, el proceso también de la articulación era importante, el lenguaje se fue desarrollando, logramos hacer 2 o 3 recitados rítmicos siguiendo algunas estructuras rítmicas muy básicas de 2 tiempos y 3 tiempos. Y bueno, ese fue el inicio. En- lo hacían. y lo hacían, Qué y lo hacían, bellos. lo hacían. Entonces, claro, ahí las mamás lloraban y De todos lloraban, emoción, emocionadas. claro. Entonces, y claro, después que salía yo del concierto lloraba yo porque yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Porque yo no tenía ni la más mínima idea de, o sea, hay algo que te mueve, evidentemente, ¿no? O Qué sea, bello. hay algo que cuando tú estás en ese momento, tú no sabes qué es lo que vas a hacer, pero hay algo que te mueve. Claro, entonces tú empiezas a hacer un vehículo de trabajo y empiezas a moverte en función de una energía que te va dirigiendo a eso, evidentemente. Porque hay cosas a veces que yo decía, no sé qué hacer. Entonces ya venía en ti como esa intuición y esa intuición funcionaba, la mayoría del tiempo funcionaba. Y Qué eso era lo bello. que te llevaba precisamente a poder focalizar todo el conocimiento teórico que tú tenías, llevarlo a ese momento práctico, que son 2 instancias completamente distintas. Porque cuando tú estudias las metodologías de enseñanza de la música, sí que son, mira, sí que eso es una maravilla. O sea, cuando tú lees la metodología de Billings, cuando lees a Dalcroze, cuando lees a Martenot, cuando lees a aquello, es una cosa maravillosa, todo lo que ellos plantean, el desarrollo del niño y bueno, el ritmo, la melodía, cómo llevarlo, los instrumentos, fabuloso. Pero claro, hay un momento que es la aplicación, que es verdaderamente la función que tiene el docente de música, Mm. tratar de hacer esa traducción de todo lo que ellos plantean en base a las cosas que ellos pudieron observar o que pudieron plantear en algún momento, llevarlo entonces a la práctica de la clase, que eso es realmente Claro, lo importante, y que tú puedas sembrar en ese niño, puedas sembrar la semilla del arte y la semilla de la música, que eso es una de las cosas más importantes. Las eso cosas es. más importantes es que tú puedas generar en ese niño, aparte de, por supuesto, ayudarlo en un desarrollo cognitivo, un desarrollo de la motricidad, un desarrollo de toda su estructura, ¿no? Tanto cognitiva como física, porque también la música implica un proceso muy fisiológico, no es solamente un proceso cognitivo, sino un proceso fisiológico, corporal, un proceso de movimiento. Entonces, es importante allí ese tema, ¿no? Bien, Alvarado. Alvarado. Y él es licenciado en música, especializado en todo lo que es la coral de niños. Y estamos hablando precisamente de cómo la música puede influir en el desarrollo de un niño desde bebé hasta ser adulto. Háblanos de la pedagogía. Bueno, la parte pedagógica a nivel de educación musical, bueno, es algo que ha sido un poco ambiguo, ¿no? Realmente la incorporación de los programas de educación musical siempre han estado, por ejemplo, he revisado mucho los programas de educación artística aquí en España y en Venezuela siempre ha estado presente y resulta que la educación en las artes ha sido un motor importante dentro de la formación académica a nivel de educación media, básica, pero no sé por qué en algunos sectores o en algunos momentos se ha generalizado un poco la falta de importancia que se le ha dado a la pedagogía musical, ¿no? Entonces es como que con el devenir de los años ha decaído un poco la importancia que se le ha dado al especialista de música, al especialista de artes en general. O sea, hay colegios que por supuesto sí lo incorporan, pero hay muchísimos otros que no. Entonces, bueno, ya realmente yo tengo algunas teorías por las cuales eso sucederá, pero bueno, creo que no viene al caso en este momento. Pero la incorporación de la pedagogía musical dentro de la formación infantil, yo considero que es uno de los pilares fundamentales de la formación de un ser humano, porque vas desarrollando muchísimas destrezas que no desarrollas, por supuesto, con las demás áreas de conocimiento, porque las artes te van dando un andamiaje para tú poder tener mayor sensibilidad y para tú poder tener una concepción diferente de las cosas que te rodean, porque definitivamente el arte tiene
te va dando un desarrollo cognitivo totalmente distinto. Entonces, ahí radica uno de los puntos más importantes de la incorporación y de la importancia que se le debe dar entonces a la educación musical dentro de la formación de los niños, jóvenes y adolescentes, porque te vas dando cuenta con el tiempo cómo ese ser humano va transformando su manera de pensar a través de en este caso, por lo menos de, que es lo que yo he hecho a través de la música. Y eso le crea cultura también. Vas creando un ser que tiene unas características diferentes, porque primero vas creando una persona que se va interrelacionando con su propio instrumento, va teniendo contacto, porque el cuerpo humano es un instrumento musical completo. O sea, hay que tener en consideración que no solamente hacer música es a través de un instrumento musical externo, sino que el cuerpo humano en sí mismo es un instrumento musical. Entonces, la voz es un instrumento del cual, por supuesto, derivan todos los instrumentos musicales, porque en el Renacimiento, cuando se hace entonces cuando se hace una estructuración un poco más concreta de los instrumentos musicales, tú te vas dando cuenta de cómo todos los instrumentos van surgiendo en función de familias instrumentales, pero imitando la voz humana. Entonces Cierto. los instrumentos musicales van surgiendo en familias, pero imitando la voz. Entonces, por ejemplo, dentro de las flautas dulces, por ponerte un ejemplo, entonces estaba la flauta dulce soprano, la contralto, la tenor y la bajo. Dentro de la familia de las violas, entonces estaba la viola da gamba soprano, la alto, la tenor y la bajo. Entonces, así, de esa manera iban surgiendo. Claro, por eso es que la voz tiene tanta importancia. O sea, yo pienso que la voz es uno de los instrumentos que te permite a ti tener un desarrollo musical integral, porque la voz te va formando desde adentro hacia afuera. O sea, tú vas entonces interrelacionándote con la música con tu propio instrumento. Claro que es uno de los instrumentos que tenemos más importantes, que es la voz humana. Entonces allí también radica una importancia fundamental para entonces la formación de los coros, porque los coros es una manera colectiva de hacer música y es una manera colectiva de salir completa y absolutamente de una cantidad de pensamientos y una cantidad de yo lo digo como pensamientos basura y obsesivos, ¿no? Que a veces por el mismo sistema en el cual nos encontramos actualmente, los niños entonces y los jóvenes también van entrando y van cayendo. En la experiencia que yo he tenido con la formación de coros infantiles y juveniles, también me he ido dando cuenta a través de los años que cuando los niños y los jóvenes entran a formar parte de un coro o entran a formar parte de una agrupación musical, toda su manera de ser cambia, toda su forma de ser cambia, Qué bien. toda su visualización del mundo cambia, porque empiezas a desarrollar también conexiones neuronales completamente distintas. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando tú estás haciendo música, claro, no lo digo desde un punto de vista muy genérico, la música como un elemento muy concreto a nivel matemático, porque la música cuando tú lo observas por dentro es una estructura muy matemática, pero al mismo tiempo es una estructura muy, digamos, muy artística, muy conectada con otros elementos, muy sensible. Entonces, claro, te crea un desarrollo del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, al mismo tiempo desarrollas toda esa franja callosa, todo lo que está en el medio de esos dos hemisferios de una manera integral. Ya. Entonces, eso es uno de los factores más importantes que desarrolla la música. Porque, por ejemplo, para el canto tienes que estar concentrado en la respiración, en el apoyo bajo costo diafragmático, en la proyección, en la articulación, en la dicción, en la letra de lo que estés cantando, en la entonación, en la integración grupal y por supuesto también en la intención que tú le pongas a eso desde el punto de vista personal, ¿no? Ya. Entonces ahí es donde se va creando ese elemento sensible. Cuando tú realmente también te interrelacionas con el sentir del niño, con el sentir del adolescente y puedes entonces llegarle tú como especialista y como profesor también con un repertorio que lo haga también desarrollar su parte sensible, porque eso es otra cosa, adaptarse también a lo que tú tienes, al elemento humano que tú tienes, ¿no? Ya. Ahora, has hablado de algo bien importante, que el niño cambia y la percepción que tiene de la vida cambia. De la vida, digamos, entre comillas, porque apenas es un adolescente, ¿no? Pero cambia, su actitud cambia. Entonces, ¿qué le aporta la música a un adolescente, por ejemplo? Eh, Mira, yo pienso que uno de los factores más importantes, claro, yo te estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Ya. Claro, que es una experiencia de varios años. eh,
Yo observo que los adolescentes empiezan a ser más sensibles. Eso es lo que yo observo. Ok, Empiezan a ser más sensibles y empiezan a valorar cosas de las cuales no se daban cuenta antes. qué bien. Empiezan a tener un poco más de empatía por el otro, empiezan a darse cuenta de que existen cosas que si mi compañero no las hace, yo no puedo hacerlas, y que si yo no las hago, él no las puede hacer, porque cuando estamos cantando en un coro, por ejemplo, yo dependo de las voces de las chicas, yo dependo de las voces de las sopranos, de las contraltos, yo necesito meterme en el trabajo que ellas están haciendo, ellas también necesitan escucharme y necesitan ellas interrelacionarse con mi trabajo para que ellas puedan entonces entender de manera conjunta qué es lo que está sucediendo en el coro, empiezas a desarrollar también otros niveles de empatía con las personas. Qué bonito. Empiezas a empatizar de otra manera porque empezamos a separarnos de las pantallas. Ya no tenemos las pantallas enfrente. Ya tenemos un ser humano que está enfrente de ti, que yo pienso que es una cosa muy importante tener un ser humano que te ayuda a desarrollar también tu humanidad, porque nos estamos separando de todas las cosas tecnológicas. Porque Claro, yo, claro, en un ensayo, evidentemente tú no vas a tener, claro, tú puedes tener una tablet para tu ver tu partitura. Eso es completamente válido. Pero tú no vas a estar hablando por el WhatsApp en ese momento. Porque tu claro. cerebro no tiene la capacidad de hacerlo. Porque esa Ok, es una de las cosas más importantes, que cuando un adolescente o una persona de cualquier edad, pero en este caso que estamos hablando de los adolescentes, está centrado en el hecho de la música, es imposible que el cerebro pueda centrarse también en responder un mensaje de WhatsApp. claro, Porque en ese momento el cerebro está trabajando con tantas funciones al mismo claro. tiempo y claro, se está poniendo de manifiesto también un factor límbico, o sea, un factor emocional que está relacionado también con lo que te crea a ti a nivel emocional eso que estás cantando. Entonces, evidentemente ya vas desarrollando una sensibilidad diferente hacia lo que tú observas, ya empiezas a ser una persona mucho más proactiva porque empiezas a tener mayor ganas de investigar también. Ahí se empiezan a crear como los pequeños gusanitos, que digo yo, los gusanitos de esos adolescentes que empiezan a preguntar, profe, pero ¿por qué esto es así? O ese señor, ¿por qué compuso eso? O quién es ese que compuso el Aleluya, que usted habla tanto de él. Entonces, claro, y ahí empiezas a meter también la parte histórica Qué bonito. y empiezan entonces ellos a investigar cosas diferentes, ¿no? Sin perder de vista también la música contemporánea, que es la música en la cual, la música en la cual estamos inmersos en este momento, que también tiene un gran valor, eh, pero empiezan a ver las cosas de una manera diferente. Qué bonito, qué bonito. La música también ayuda a rescatar a los adolescentes. Evidentemente que sí, porque cuando, claro, actualmente estamos viviendo tiempos diferentes. O sea, yo no diría que ni mejores ni peores, sino diferentes a los que, por ejemplo, a mis tiempos, pues, en los que yo me pude, lo que me pude formar. Pero yo creo que teniendo una infraestructura, teniendo una red que colabore en ese sentido, yo pienso que sí se puede lograr. Con Pastora Tobar tenemos un invitado de lujo, Rosman Alvarado, licenciado en Educación Musical, egresado de la excelentísima Universidad de Carabobo y también de la universidad más prestigiosa de Venezuela, la Universidad Central. Y estábamos hablando de los adolescentes. Yo recuerdo, Rosman, que han habido fundaciones emblemáticas donde a través de la música han rescatado esas personas, esos niños que no tenían posibilidades de pagar un conservatorio y que muchas veces se iban por los caminos que no eran los más correctos, Ujú, los más deseados para unos padres. ujú. Y hoy por hoy sabemos que a través del arte, de la música, los niños pueden ser guiados y los que no han tenido la posibilidad de estudiar música desde pequeños, pues aún hay tiempo para ello. Sí, bueno, yo, al igual que tú, tenemos el conocimiento de muchas organizaciones que han colaborado en la formación de muchos músicos, han colaborado en eso. Hablo también desde mi experiencia. Yo aquí en España estoy aprendiendo a ver realmente cómo se va moviendo todo lo relacionado con ese punto, pero en Venezuela particularmente tuvimos importantes agrupaciones que ayudaron precisamente a fomentar a nivel de proyecto social el talento de diferentes niños y jóvenes, ¿no? Y
también nos dimos cuenta que organizando las cosas desde un punto de vista musical, desde un punto de vista eh, orquestal o coral, se podían entonces rescatar muchísimos jóvenes de diferentes aspectos en los cuales estuviesen metidos en ese momento, ¿no? O sea, Ya. digamos como esos pequeños caminos verdes por los cuales se van algunos jóvenes en Y algunos que es momentos, angustia para ¿no? los padres, por supuesto. Claro. Entonces, por ejemplo, en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua, donde yo trabajé muchísimos años, tuvimos la oportunidad de poder integrar muchos jóvenes y adolescentes a proyectos corales y proyectos orquestales importantes. Yo me dediqué durante mucho tiempo a reestructurar todo lo que fue la programación tanto del coro juvenil como del coro infantil del conservatorio, ya que posteriormente empecé a especializarme un poco en esa área y empecé a darme cuenta de que a través de la gestión y a través de la incorporación de diferentes elementos, tanto con el cambio de los repertorios, tanto como en la incorporación de grupos especializados de docentes que me apoyaban en ese sentido, pudimos entonces salir adelante con importantes movimientos de jóvenes y adolescentes dentro del campo de la música. En Maracay específicamente también existían, por supuesto, núcleos del Sistema Nacional de Orquestas, que también era un proyecto paralelo, pero en este caso era un proyecto más direccionalizado a la parte social, que dio muy buenos resultados. Nosotros en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua lo teníamos direccionalizado, un proyecto más o menos parecido, pero más hacia la parte musical y artística, ¿no? O sea, tratar de crear agrupaciones de un gran nivel artístico. Claro, había también, por supuesto, involucrado una parte social, pero más que todo era desde el punto de vista musical. Ya. Y esos niños se pudieron rescatar perfectamente. Mira, yo te hablo de lo que sucedió con mi coro, con el coro juvenil que yo empecé a dirigir. Yo empecé a dirigir el coro, a ver, ¿en qué año sería? Aproximadamente en el 2012, 2013 aproximadamente, empecé yo con la dirección del coro juvenil, quizás un poco antes, no recuerdo muy bien. Pero bueno, empecé yo también mis primeros pininos dentro de la dirección coral, ¿no? En ese momento hubo una reestructuración en el conservatorio, la que era directora del coro juvenil, la profesora Aide Nieves, tuvo que pasar a funciones directivas en el conservatorio y me hacen entonces la propuesta a mí de formar allá. Yo tenía un bagaje de estudios con la profesora Alicia Rivero, que fue mi maestra de dirección coral, la cual le agradezco muchísimo. Aparte de eso, fue también la pianista repertorista de la cátedra de canto en donde me gradué con la maestra Lola Linares en el conservatorio. Y bueno, empecé entonces a dirigir, ¿no? En ese momento me acuerdo yo que con mucho nervio, porque no tenía ningún tipo de experiencia, quizás directa, teniendo la responsabilidad de un coro. Y bueno, me acuerdo yo que ella me dijo, bueno, yo te apoyo en eso y Qué vamos a bien. darle para adelante, así como decimos nosotros. Y bueno, Sí. empecé yo a trabajar con el coro juvenil. Recuerdo que en esa oportunidad empezaron un grupo como de treinta a 40 jóvenes conmigo, ¿no? Y ese grupo fue creciendo conmigo y yo fui creciendo con ellos, porque yo fui aprendiendo muchísimo de ellos, ¿no? Y al final me quedé trabajando con un grupo reducido porque después reestructuré y los grupos que iban entrando de nuevo ingreso formaban parte de un coro y el grupo que iba más adelantado formaba parte de un coro B, que era el coro juvenil, que ya salía a representar al conservatorio en actividades culturales extra, ¿no? Fuera de la institución. Y bueno, gran parte de ellos en este momento son profesores de música. Qué Una bien. parte importante de ellos es profesores de música. Wow. De hecho, son profesores ahora de lo que queda del Conservatorio de Qué Música en bien. Maracay. Qué bien. Ahora bien, tú tienes tiempo viviendo en España. Sí, Sabemos que si hay instituciones sin fines de lucro que hacen ese trabajo tan loable, eh, con niños de escasos recursos que a través de la música los van llenando de cultura, de espiritualidad, de buenas eh, disciplinas y todo esto. Ahora bien, ¿qué podrías tú aportar en ese ámbito? bueno, mira, yo actualmente estoy trabajando, estoy dirigiendo un coro de personas adultas, pero ese coro precisamente yo lo he creado con la finalidad
de poder realizar una red coral un poco más amplia. Claro, es un trabajo arduo que, bueno, estoy empezando, tengo apenas un año realizando y me gustaría que fuese como el motor para la creación también de pequeños núcleos de coros infantiles y juveniles en diferentes partes de Madrid. Eso es. Eso es lo que a mí me gustaría crear, ¿no? Eh, ya como he tenido la oportunidad de entrar en contacto con muchas instituciones, agrupaciones y personas que están dentro del mundo de la música, y a través de esa observación he podido darme cuenta de que no existe realmente en Madrid actualmente, en este momento, al día de hoy, no existe un impulso para los coros infantiles y los coros juveniles. Y a mí me parece que la creación de estructuras que puedan albergar a tantos niños y jóvenes me parece muy importante, Claro. porque primero que está Mm. el talento está en la calle, o sea, porque tengo alumnos, me he podido, o sea, dentro de los mundos en los cuales yo me muevo actualmente, observo muchísimos niños y jóvenes que quieren cantar, Qué bello. pero no hay realmente las estructuras quizás un poco más macro que puedan albergarlos. Hay pocos especialistas también, eso es una limitante actualmente, que hay pocos especialistas también en educación musical y hay pocos especialistas a nivel de dirección coral que trabajen con coros infantiles y juveniles. Quizás en el norte de España, todo lo que es Cataluña, País Vasco, quizás el movimiento a nivel de coros es un poco más movido. Pero aquí particularmente la Comunidad de Madrid es un poco más, más reducido, ¿no? Ya. Entonces, bueno, eso es lo que estoy tratando de impulsar poco a poco. Sería para mí, bueno, un gran proyecto tratar de concretarlo en algún momento, ¿no? Porque de verdad que me gustaría muchísimo. Los coros infantiles, bueno, ¿cuáles son las edades que pudiesen participar? Bueno, pudiésemos empezar desde niños de 6 años Mm. hasta 10 11 años o Qué 12 bien. años. Ujú. Ya los coros juveniles ya empezamos a trabajar con niños de 15 años en adelante. Entonces, bueno, es un trabajo bien bonito porque, claro, estamos tomando ahí niños y jóvenes Claro. que están en un proceso de desarrollo, Eso que es. aparte de eso están empezando un poco a sensibilizarse como a tener diferentes sentires, diferentes, y es un momento importante, muy, muy importante. Porque cuando tú los tomas en esas edades, tú puedes entonces moldearlos, tú puedes entonces direccionalizarlos a ellos hacia donde tú quieres que lleguen. Y precisamente el objetivo fundamental es que ellos empiecen a desarrollar primero una interconexión con ellos mismos, que empiecen a centrarse en cosas que les permitan a ellos más adelante ser personas un poco más proactivas y que les permitan tener mucha más empatía ante el entorno, Eso evidentemente que es. sí. Y que Claro. por supuesto desarrollen sus capacidades musicales, que también es uno de los objetivos de estar en estas agrupaciones. Claro. Yo siempre he pensado que los niños siempre se deben tener actividades extracátedras y lo que te ayuda a mantener un niño mentalmente y físicamente sano es a través del deporte, la música, todo lo que es la cultura, porque los enriquece. No solamente le evita de andar en cosas que no deben, Ujú. sino que todo es ganar. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que en mi época, en los 80, no existían todos estos aparatos, los teléfonos, todas estas cosas, yo sí tuve una familia que pudo canalizar un poco mis inquietudes artísticas, ¿no? Y musicales. Pero precisamente el hecho de yo estar en deporte, porque estuve en natación mucho tiempo, Ujú, y el hecho de estar en la música, ujú. siendo niño, a mí me transformó la vida. Eso A es, mí particularmente, a mí me transformó la vida, eso porque es. cuando se presentó un acontecimiento en el cual a los 11 años yo no estuve en la música, porque bueno, estaba pasando por una crisis adolescente, estaba en mi proceso, ¿no? Mm. Y abandoné la música por 2 años, me di cuenta de de lo difícil que fueron esos 2 años sin yo estar haciendo algo que a mí me gustaba, que yo sentía que me llamaba la atención. Y definitivamente que estar en el deporte y en actividades complementarias es algo que transforma la vida de un ser humano. Eso es. A Rosman Alvarado. Él es licenciado en la docencia musical y nos está hablando de cómo un adolescente se puede canalizar a través de la música. Generalmente nosotros como padres deseamos siempre que nuestro hijo practique algún deporte, practique
la música que enriquece tanto, porque espiritualmente lo enriquece muchísimo. Todo lo que es la cultura enriquece. Ahora, tenemos un niño que es físicamente sano y mentalmente sano, para cualquier padre es una tranquilidad. Entonces, háblanos de la música y los adolescentes. Bueno, ¿cómo pudiese la música influenciar, no? Eso es. ¿Cómo pudiese la música influenciar a los adolescentes? Bueno, pienso que hay que tener también una estructura familiar que tenga una conciencia de la importancia que tienen esas actividades. Porque el adolescente por sí solo, si de repente no tiene un entorno familiar que lo estimule a eso, es muy difícil que lo haga. ¿Ok? Sobre todo actualmente en cómo estamos observando que se van desarrollando las cosas, ¿no? Que hay una importancia también de este sistema en el cual nosotros nos encontramos en separar al ser humano de todo lo que signifique estar centrado en sí mismo y en el desarrollo personal del ser, ¿no? Digámoslo de Ya, esa manera. Entonces, yo pienso que es muy importante la familia. La familia tiene que tener un cobijo sobre ese adolescente, sobre ese preadolescente o sobre ese niño para poder entonces ir estimulando esos talentos que pueda llegar a tener. Porque si de repente no tenemos ese apoyo dentro del núcleo familiar es muy difícil. Ahí es sí, donde papá y mamá, si realmente quieren en un futuro tener resultados o quieren tener realmente una tranquilidad o quieren realmente sentir algo diferente con respecto a la formación de ese ser humano que tienen bajo su responsabilidad durante un tiempo, es importante que también estimulen al joven a eso, ¿no? Que busquen la alternativa, que busquen la forma de que él haga algo diferente a estar en la escuela. ya, Y yo pienso también que la escuela actualmente tiene una responsabilidad bastante importante en tratar de fomentar las artes, porque pienso que a veces se ve de una manera muy, quizás muy suave, muy laxa, ¿no? El hecho de que los jóvenes y los niños dentro de la escuela hagan música. Yo pienso que eso tiene que ser algo fundamental. Así como el estudio de las matemáticas, el estudio de la lengua y la literatura, el estudio tiene que ser algo fundamental el estudio de las artes. Tiene que ser algo fundamental el desarrollo deportivo. eh, Porque a lo largo del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que crea una personalidad distinta. O sea, te ayuda en la resolución de problemas, te ayuda a ser una persona más proactiva, te ayuda a ser una persona que tenga más independencia de sus decisiones, evidentemente que sí, porque si tienes a alguien que está dentro de, por ejemplo, está en una orquesta o está en un coro siendo muy joven, el cerebro aprende a resolver problemas de una manera más rápida. sí, No te quedas centrado en una situación muy simple por mucho tiempo, como en bucle. No, tú buscas la alternativa, buscas la forma de resolverlo por tus propios medios y por tus propios mecanismos. Evidentemente que aprendes a ser una persona mucho más independiente, claro, porque tu cerebro se va formando de una manera distinta. claro. Entonces ahí es donde radica también una de las importancias del arte y en este caso del deporte dentro del desarrollo del niño, el joven y el adolescente, ¿no? Por eso es que pienso que tanto la escuela como la familia tienen que influir directamente sobre ese hecho. Eso es, sí, eso es fundamental, el involucrarse en la familia, porque déjame decirte que ciertamente yo conozco una familia que tenían varios hijos Ujú. y era llevar uno al deporte, uno al otro, y a la música. Entonces eso implica tiempo y responsabilidad de los padres, porque una vez que el niño se inscribe en música o un deporte, hay que ser consecuente. Claro, hay que ser consecuente, Disciplina, porque también el hecho del arte o del deporte en la familia exacto. crea disciplina en los padres, que son en este caso los que están Eso es. mayoritariamente involucrados. Eso es. Entonces, por eso es que es importante tenerlo. O sea, eh, yo conozco muchísimos casos de personas que yo fui uno de ellos, pero aparte de eso, otros casos. Y bueno, los casos de mis alumnos en Venezuela, que bueno, posteriormente, con la disciplina Mm. que sus padres le inculcaron en un principio y que después ellos aprendieron a adquirir, ellos entonces fueron decantándose por ser profesores de música o estar dentro del arte de manera general. Rosman, nos quedan 5 minutos y no quisiera despedir el programa sin antes tú nos dijeras, ¿estás organizando una coral? Sí, ¿Dónde te pueden localizar para que aquellos niños
se puedan inscribir contigo? Bueno, pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Mi correo electrónico es rosmanjesus, ROSMAN Jesús, @gmail.com, o a través de mi número personal de teléfono, que es el 658-110326. Pueden comunicarse conmigo y bueno, a través de la comunicación que tengamos podemos entonces conversar. Estamos trabajando en la calle Julián Camarillo. Ahorita en este momento tengo un coro de personas adultas, pero la finalidad de ese coro que estoy creando es direccionalizarme, como dije al principio, a la creación de coros infantiles y juveniles en un futuro, ¿no? Entonces, estoy completamente a la orden. También doy clases particulares de música, de guitarra clásica, de piano académico y de canto lírico, y de flauta dulce para los que estén interesados. Y bueno, Vuelve a dar tu número de teléfono. mi número de teléfono es 658-110326. Sería excelente porque primero que donde estás, Julián Camarillo, es bastante accesible. Es muy accesible, sí. Tienes el metro y Muy, tienes muy accesible varios porque tienes la autobuses. línea 5 del metro que te deja en Ciudad Lineal, o Eso tienes es. la línea 7 que es García Nobleja, tienes el autobús 105 que lo tomas enfrente del Centro Comercial de Sí, Alcalá Norte y llegas al frente de la sala de ensayo. O sea, no hay sí. ningún tipo está muy bien comunicada la zona. Mi recomendación para todos aquellos padres que nos están escuchando es que cuando a un niño se le inculca desde pequeño la disciplina a través de un deporte, del arte, de la música, es un niño sano físicamente y sano mentalmente. Ese niño no se va a desviar para ninguna parte. Primero porque hay valores en el hogar y segundo hay disciplina a través de una actividad. Y de verdad que la música es algo precioso, precioso, precioso. Bueno, le damos muchísimas gracias a Rosman Alvarado por permitirnos compartir con él todo este tiempo. Gracias a Decisión Radio por la gran oportunidad y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa en Directo con Pastora Tobar.